Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes esta increíble aventura que estoy viviendo. Como muchos saben, soy fanático de Dr. Stone, y bueno, digamos que la vida me ha dado una sorpresa de proporciones épicas. Así que prepárense para acompañarme en esta locura. Hoy les traigo el primer capítulo de esta nueva historia y el próximo jueves de Dr. Stone no se pierdan el capítulo 2. Un saludo enorme a toda mi gente. Dr. Stone. El legado del rayo temporada 1. El despertar de la ciencia. Capítulo 1. Eco de un futuro pasado. El zumbido era familiar, un murmullo constante y agudo que llenaba el pequeño garaje convertido en laboratorio. Para Alex, un joven de 19 años de mente inquieta y manos siempre ocupadas, era la sinfonía del progreso. Cables de cobre se entrelazaban en patrones intrincados sobre una mesa de trabajo de madera, conectando baterías de coche rescatadas, una serie de condensadores de Leiden caseros y una bobina de construcción propia que era su orgullo y alegría. Chispas púrpuras y azules danzaban entre sus terminales, un relámpago en miniatura contenido por la voluntad de su creador. En la pared, un póster de Nikola Tesla, con su mirada intensa y su bigote impecable, parecía supervisar el trabajo con una aprobación silenciosa. A su lado, un pergamino desplegado mostraba el árbol tecnológico completo de Dr. Stone, meticulosamente dibujado a mano, cada invención conectada a la siguiente en una gloriosa hoja de ruta hacia la civilización. Alex no era como los demás. Mientras sus compañeros se perdían en fiestas o en el efímero mundo de las redes sociales, él se perdía en los planos de las invenciones de Tesla y en los cálculos de Senku Ishigami. Veía en ellos no solo a un personaje de ficción y a una figura histórica, sino a los arquitectos de mundos. Senku, con su pragmatismo implacable y su fe inquebrantable en la colaboración, era el líder que el mundo necesitaba, un genio que entendía que el conocimiento solo tenía valor cuando se compartía y se ponía en práctica para el bien común. Tesla, por otro lado, era el visionario solitario, un genio cuyas ideas eran tan vastas y revolucionarias que el mundo, atado a las limitaciones comerciales y a la falta de imaginación, no podía contenerlas. 3 Alex vivía en ese nexo, un soñador con los pies en la tierra, un inventor que entendía que la mayor de las ideas no valía nada sin las manos que la construyeran y la comunidad que la apoyara. Estaba a punto de probar una nueva configuración para su bobina, buscando una resonancia más pura, un armónico que, en teoría, podría transmitir una pequeña cantidad de energía de forma inalámbrica a una bombilla al otro lado de la habitación. Era su pequeño homenaje a Wardenclyffe, el sueño inacabado de Tesla. 4 Ajustó un dial con delicadeza, sus ojos fijos en los filamentos de la bombilla, cuando el mundo exterior se tiñó de un verde antinatural. La luz se filtró por la pequeña ventana del garaje, no como la luz del sol, sino como algo ajeno, absoluto y consumidor. El zumbido de sus aparatos se ahogó en un silencio repentino y pesado, y las chispas de la bobina se extinguieron como si nunca hubieran existido. Alex levantó la vista, confundido, y su último pensamiento consciente no fue de miedo, sino de una extraña e irónica familiaridad. 10.000 millones%, esto no es bueno, susurró, una sonrisa fugaz en sus labios antes de que la ola de luz lo alcanzara y el mundo se convirtiera en piedra. El tiempo dejó de tener sentido. No hubo conteo, no como el de Senku. La conciencia de Alex, liberada de las ataduras de un cuerpo petrificado, se convirtió en una biblioteca infinita y en llamas. No fue un sueño pasivo, sino un estudio intensivo y febril. Revivió cada episodio de Dr. Stone, no como un espectador, sino como un estratega. Pausaba escenas, rebobinaba diálogos, memorizando cada paso, cada fórmula, cada fracaso y cada triunfo. Analizó la guerra de piedra, no solo como un conflicto entre ciencia y fuerza, sino como un estudio de casos sobre liderazgo y gestión de recursos. 5 Vio los errores de Senku, su ocasional exceso de confianza, y los de Tsukasa, su subestimación del poder de la tecnología. Luego, su mente se desvió hacia su ídolo. Recorrió la vida de Tesla, desde sus humildes comienzos en Smiljan hasta sus deslumbrantes demostraciones en la Exposición Mundial de Chicago y su trágico y solitario final en una habitación de hotel de Nueva York. 3 Vio los patrones con una claridad dolorosa. El genio de Tesla era innegable, pero su fracaso a menudo radicaba en su aislamiento, su incapacidad para conectar, para comercializar, para construir un equipo duradero. 6 Senku, en cambio, sabía que su cerebro era solo una parte, aunque crucial, del reino de la ciencia. Necesitaba la fuerza de Taiju, la artesanía de Kaseki y la curiosidad de Jerome.
1 En la oscuridad de su prisión de piedra, Alex forjó una nueva filosofía, una síntesis de sus dos héroes. La visión ilimitada de Tesla, anclada por el pragmatismo colaborativo de Senku. Una grieta. La primera sensación fue un dolor agudo, como un calambre que recorre cada fibra de un músculo después de milenios de inmovilidad. Luego, el aire. Frío, puro y cargado con el aroma de la tierra húmeda, el musgo y la vegetación exuberante. Alex se desplomó, su cuerpo de piedra desmoronándose a su alrededor como una cáscara frágil, jadeando sobre un lecho de hojas en descomposición. La luz del sol, real y cálida, se filtraba a través de un denso dosel de hojas, pintando el suelo del bosque con manchas doradas. A su alrededor, las ruinas de lo que una vez fue su vecindario estaban siendo devoradas por la naturaleza. Árboles gigantes, cuyas raíces habían destrozado el hormigón, crecían a través de los restos de las casas, y enredaderas gruesas como brazos cubrían el asfalto agrietado de las calles. Estaba aquí. De alguna manera imposible, estaba en el mundo de piedra. El pánico fue una oleada breve y helada, una reacción primordial ante lo desconocido. Pero fue rápidamente suplantado por una corriente eléctrica de propósito. Su mente, entrenada durante un sueño de milenios, se puso en marcha. No tenía idea de la fecha exacta, pero no importaba. La hoja de ruta estaba grabada en su cerebro. Paso 1. Asegurar la supervivencia, dijo en voz alta, su voz ronca y extraña en sus propios oídos. Agua, refugio, comida. Principios básicos de la agricultura sostenible para el futuro. 7. Paso 2. La fórmula de la resurrección. Ácido nítrico. La llave. Sabía, en teoría, dónde encontrarlo. El anime se lo había mostrado. Una cueva de murciélagos, rica en guano, de la que se podía destilar el componente clave. Su cuerpo era débil, sus músculos atrofiados por la inmovilidad, pero su mente era un motor rugiente. Se puso en pie con dificultad, usando un trozo de tubería oxidada como bastón, y comenzó a caminar, orientándose por la posición del sol y los vagos recuerdos de la geografía local. Los días se convirtieron en una rutina agotadora de prueba y error. La caza fue un desastre humillante. Era un científico, no un cazador. Sus intentos de fabricar un arco y una flecha terminaron con más astillas en sus manos que amenazas para la fauna local. Sobrevivió a base de frutas que reconoció como seguras de sus viejos libros de botánica y raíces que desenterró con esfuerzo, probando pequeñas cantidades y esperando, con el corazón en un puño, a que no fueran venenosas. Cada noche, se acurrucaba en refugios improvisados, el esqueleto de un coche, una cueva poco profunda, dibujando diagramas en la tierra con un palo, repasando los procesos químicos en su cabeza. No era arrogante como Senku. Su confianza no era explosiva, sino una brasa ardiente y constante. Era la tranquila certeza de Tesla, la convicción de un hombre que ve el futuro con tanta claridad que el presente es solo un obstáculo temporal que debe ser superado con lógica y perseverancia. Finalmente, después de semanas de búsqueda, guiado por el olor y la observación de los patrones de vuelo de los murciélagos al atardecer, encontró la cueva. El hedor acre a amoníaco era inconfundible y, para él, olía a victoria. Dentro, en la oscuridad, encontró el tesoro que buscaba. Montañas de guano de murciélago. El trabajo fue sucio, agotador y peligroso. Construyó un destilador rudimentario con el depósito de gasolina de una motocicleta oxidada, tuberías de cobre que arrancó de una pared en ruinas y vasijas de arcilla que moldeó y coció con una torpeza que habría hecho reír a Kaseki. Fracasó. Una y otra vez. La primera vez, la presión fue demasiada y una vasija de arcilla explotó, cubriéndolo de una pasta maloliente. La segunda, la temperatura no fue la adecuada y solo obtuvo un lodo inútil. Pero cada fracaso era un dato, cada explosión una lección. La perseverancia de Tesla fluía por sus venas. Y entonces, lo logró. Una sola gota de líquido claro y corrosivo goteó en un cuenco de arcilla, chisporroteando al contacto. Ácido nítrico. La llave para traer de vuelta a la humanidad. Mientras trabajaba para refinar el proceso y crear el metal, la mezcla de ácido nítrico y alcohol, vio algo que le heló la sangre y luego la hizo hervir de emoción. Una delgada columna de humo que se elevaba en el horizonte, demasiado constante y deliberada para ser un incendio forestal. La aldea Ishigami. No estaba solo. Y, lo que es más importante, por la lejanía y la simplicidad del humo, dedujo que Senku aún no había llegado, o si lo había hecho, no había comenzado su revolución industrial. Esto era una oportunidad. Un campo de pruebas. Podía empezar a construir, a enseñar, a preparar el terreno. Con un nuevo vigor, empacó sus escasas herramientas, su precioso ácido y se dirigió hacia el humo.
El viaje lo llevó a un claro donde varias cabañas de madera se agrupaban alrededor de un puente de cuerda que cruzaba un río caudaloso. Se mantuvo oculto en el borde del bosque, observando durante 2 días enteros. Estudió sus rutinas, su forma de pescar, sus interacciones. Identificó a las figuras clave que recordaba del anime. Las hermanas Kohaku y Ruri, los guardias Kinro y Jinro. Y luego vio la cabaña que buscaba, ligeramente apartada de las demás, llena hasta el borde de rocas y minerales de todos los colores, organizados en estantes toscos. Se acercó con cautela al anochecer y se asomó por la entrada. En el interior, a la luz de una pequeña hoguera, un joven de cabello castaño y una cuerda atada a la frente examinaba un trozo de calcedonia azul con una intensidad que Alex reconoció al instante. El joven estaba moliendo diferentes minerales, mezclándolos, calentándolos sobre el fuego, murmurando para sí mismo sobre los hechizos de los colores y la magia de la tierra. Alex dio un paso hacia la luz, su sombra alargándose en el interior de la cabaña. El joven se sobresaltó, poniéndose en pie de un salto y levantando una lanza de madera a modo de defensa. ¿Quién eres?, preguntó el joven, con los ojos muy abiertos, mirando la extraña ropa de Alex, restos desgastados de un mundo olvidado, y su apariencia desconocida. Alex no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el laboratorio improvisado, viendo el potencial en bruto, la curiosidad desenfrenada. Vio a un alma gemela. Lentamente, para no parecer una amenaza, sacó de su bolsa una pequeña pieza de cuarzo y un trozo de acero que había rescatado. Con un movimiento rápido y preciso, una técnica de percusión que había perfeccionado en sus noches solitarias, golpeó el acero contra el cuarzo. Una lluvia de chispas brillantes y calientes brotó, mucho más intensa y duradera que las débiles chispas que el joven podía producir con pirita. El joven de la aldea retrocedió, asombrado, su boca abierta en un gesto de incredulidad. ¿Qué fue eso? Es hechicería. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa genuina en lo que parecieron eones, se dibujó en el rostro de Alex. Su voz, ahora más firme, resonó en la pequeña cabaña con la autoridad tranquila de alguien que no solo conoce los secretos del universo, sino que está a punto de desvelarlos. No, yo no hago magia, todo esto es ciencia pura. El joven, Jerome, bajó su lanza lentamente, su expresión una mezcla de miedo, confusión y, sobre todo, una fascinación abrumadora. ¿Ciencia? Repitió la palabra como si fuera un término extraño y exótico. Alex asintió. Es el nombre del conjunto de reglas que gobiernan todo lo que nos rodea. ¿Cómo arde el fuego? ¿Por qué las rocas tienen diferentes colores? ¿Por qué el cielo es azul? No es magia. Es un rompecabezas. Y tengo 10.000.000.000% de certeza de que, juntos, podemos resolverlo. La mirada de Jerome se iluminó con una comprensión incipiente, la chispa de la curiosidad convirtiéndose en una llama. El primer ladrillo del nuevo mundo, un mundo que sería construido no solo con la visión de un genio, sino con la fuerza de la colaboración, acababa de ser colocado.